Hola de nuevo a un nuevo capítulo de El This Charming Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene bastante trascendencia, al menos para el proyecto de This Charming Quark, porque hemos decidido incursionar en el tema del diseño, el prototipado y la fabricación de pues objetos impresos en 3D, ¿no? En tres dimensiones. Entonces voy a tratar de hacer como pues un resumen que como las personas que me conocen saben que soy muy malo para sintetizar, así que realmente voy a hablar pues muy extensamente sobre el tema, pero espero que sea de tu particular interés. Pero solamente quería mencionar que en la descripción de este contenido vas a encontrar información particular de qué productos y servicios estamos ofreciendo directamente al público, pero pues este es como el fin del comercial, porque de lo que quiero hablar es sobre pues la historia y el potencial y futuro de estas tecnologías. Entonces, bueno, pues comencemos. Concepto general del proceso de impresión 3D, que fue primeramente descrito en 1945 por Murray Leinster dentro de una historia corta que se llamaba Things Pass By. La historia describió una máquina que pues de alguna manera podía suministrar plásticos magnetrónicos, así es como lo decía en la historia, según el autor, el cual pues podía o tenía la capacidad de fabricar casas y barcos, al menos así como lo entenderíamos en nuestros días, y lo hacía pues moviendo un brazo que presuponemos robótico, el cual iría construyendo estos objetos a su paso, tanto de manera eficiente como de manera flexible. Eh, el autor pues siempre describía el dispositivo de tal manera que hacía dibujos en el aire siguiendo otros dibujos. De alguna manera, pues lo hacía escaneando mediante celdas o fotocélulas, ¿no? Como sea que se pueda traducir. Pero el plástico salía desde la parte final del brazo que iba dibujando y se iba pues endureciendo según iba saliendo y solamente seguía los dibujos, ¿no? Esa era la idea detrás de esta máquina. También fue descrita en otra obra, la llamada Tools of the Trade, en este caso por Raymond F. Jones, publicada en noviembre de 1950 en el volumen de Outstanding Science Fiction Magazine, donde el autor se refería a esta tecnología como un spray molecular dentro de esta historia, ¿no? Pero bueno, ya entrando al concepto particular de la impresión 3D o manufactura aditiva, es la construcción de objetos tridimensionales a partir de un modelo digital tridimensional o un modelo CAD, mientras que, bueno, que es CAD significa Computer Aided Design o diseño asistido por computadora, el cual pues realmente hace uso de computadoras para auxiliarse en la creación, modificación, análisis y también la optimización de un diseño. El término impresión 3D puede referirse en realidad a una gran variedad de procesos en el cual el material se deposita, se une o solidifica bajo el control computacional para crear objetos tridimensionales. En este proceso, el material pues se va agregando, tal como lo sería plásticos, líquidos o polvos granulados, para ser fusionados juntos, típicamente pues capa por capa. En 1980, bueno, en la década de 1980, las técnicas de impresión 3D se consideraban viables solamente para la producción de prototipos funcionales o estéticos debido a la lentitud de las líneas de producción. Esto debido principalmente, pues, a que en aquella época al menos, pues era bastante lento, ¿no? Y por esta razón se le denominaba no impresión 3D, sino prototipado rápido,
antes de convertirse viable como una tecnología de producción industrial. Y a ver, para ser más específico, más o menos a partir de la segunda década de los 2010, la precisión, repetibilidad y el rango de materiales de la impresión 3D ha incrementado al punto tal que algunos procesos de impresión de esta tecnología se han convertido en viables a escalas industriales. De tal manera que una vez la manufactura se convirtió en una opción para el prototipado rápido al menos, fue gradualmente siendo reemplazado el término por el de manufactura aditiva. Una de las ventajas clave de la impresión 3D es la habilidad de producir formas bastante complejas O geometrías bastante complejas. que de otra manera serían imposibles de construir a mano, incluyendo partes huecas. El proceso de impresión 3D más común, al menos hasta pues 2020, hace uso de un filamento continuo de un material termoplástico y este proceso es conocido como FDM, el cual pues significa Fused Deposition Modeling o modelado por deposición de fundido, supongo que sería la traducción, ¿no? Hablando en términos ya de la terminología, pues hay como pues un término un poco relacionado porque pues el de manufactura aditiva ganó popularidad ahí por la década ya pues inicios de los años 2000 inspirados por la idea de que pues el material se iba pues, añadiendo sería el término. En contraste pues esto implica que existiría la manufactura subtractiva que aparecería como un tipo de retrónimo, El cual pues es un nombre más nuevo para alguna cosa ya existente que ayuda a diferenciarse de una versión pues más antigua de este mismo objeto. para una familia más grande de procesos basados en pues la remoción del material, ¿no? Este término se utilizaría. La impresión 3D aún se refiere únicamente o en términos comunes a las tecnologías que utilizan polímeros, aunque en realidad pues hay una mayor extensión de materiales disponibles para hacerlo. Por otra parte, el término manufactura aditiva pues es más común que se utilice en pues, los trabajos con metal o en o el contexto de producción pues ya más formal que entre pues otras opciones pues se utilizan además de los polímeros algo que se conoce como inkjet, ¿no? Ink siendo tinta. El cual es un tipo de impresión por computadora que recrea una imagen digital pues inyectando gotas de tinta sobre un papel o sustrato plástico. También está la opción de pues la estereolitografía y los entusiastas de esta tecnología pues la han seguido utilizando, pero más adelante hablaré al respecto de qué es. De las tecnologías que acabo de mencionar, pues el uso de polímeros, el uso de tintas y la estereolitografía, la tecnología de inkjet sería la menos familiar de estas tecnologías y también es, pues, en realidad la más o la menos, mejor dicho, entendida de todas ellas por su compleja naturaleza. A pesar de que fue inventada en 1950, por cierto. Solamente para mencionarlo, las impresoras basadas en inkjet pues fueron comúnmente utilizadas o mejor dicho, sería la tecnología más común utilizadas en las impresoras al menos hasta el 2008, pero pues ya para 2019 las impresoras basadas en láser ya pues tendrían mayores ventas que las impresoras basadas en tinta, ¿no? En inkjet. Y en realidad le ganaron por un radio de pues 2-1, más o menos, ¿no? Por ahí de los tempranos 2010, el término impresión 3D y manufactura aditiva evolucionaron a tal punto que pues
Ambos fueron como pues sinónimos hasta cierto punto de las tecnologías aditivas. El término impresión 3D sería utilizado más en el lenguaje popular, principalmente por comunidades de creadores y de consumidores y por pues la prensa, ¿no? Los medios. Mientras que el término manufactura aditiva sería utilizado en contextos más formales, principalmente por productores industriales de usuarios finales, manufactureros de maquinarias y organizaciones de estándares globales técnicos. Hasta muy recientemente el término 3D había sido asociado con máquinas de bajo precio o de baja capacidad, pero pues hay diferencias técnicas entre estos términos que aun cuando la gente los utilice como sinónimos en un escenario más bien casual, algunos expertos de la industria pues están tratando de hacer una clara distinción. En particular, la manufactura aditiva como una impresión 3D también incluye otras tecnologías y otros aspectos de la manufactura. Al día de hoy, el término manufactura sustractiva, pues en realidad no ha reemplazado el término más común de maquinado y en vez pues se le ha complementado cuando el término que pues se utiliza incluye de alguna u otra manera pues la remoción de algún material. Ahora, en cuanto a su historia, lo podemos desglosar pues por décadas, porque en la de 1970 es cuando podríamos rastrear como los primeros indicios de esta tecnología, porque en particular en 1971 fue patentado pues algo así como la grabadora de metal líquido por Johannes F. Goldwall con la patente americana 3996285A en caso de que quieras buscar información, como un dispositivo que podía pues suministrar tinta de manera continua, pero también incluyendo la posibilidad de utilizar metales para formar o fabricar un metal removible sobre una superficie reutilizable. Y esto se podía realizar para su uso inmediato o para volverlo a imprimir, pues volviéndolo a pues a fundir en este caso. Esto pues significa que sería como la primer patente describiendo el proceso de impresión 3D como o con el uso del prototipado rápido y de manufactura controlada bajo demanda de pues ciertos patrones. La patente establece, y lo voy a citar, que tal cual se describe aquí el término impresión no está pues con la intención de estar limitado en un sentido único porque incluye la escritura, incluye también la impresión de caracteres u otros símbolos en este caso, o pues cierta información de patrones con una tinta. Pero el autor continúa diciendo que el término tinta, tal cual está utilizado en la patente, no es nada más para pues lo que llamaríamos tinta, sino pues cualquier material que contenga pigmentos, así como otras sustancias que puedan fluir de alguna u otra composición, de tal manera que el rango de las tintas o composiciones de tintas comercialmente disponibles en aquel entonces para pues que puedan tener o complementar los requerimientos de ser utilizado en esta patente, según lo remarca el autor, pues en realidad ni siquiera están conocidos a ese momento, ¿no? Todas las posibles maneras de utilizarse, de tal manera que pues una impresión satisfactoria de acuerdo a esta invención habría sido pues alcanzada o demostrado en particular con aleaciones de metal usados como tinta, ¿no? A eso se refiere, que tinta es un término más general. En esta pues reconoce que en realidad si se intentara utilizar para proporciones más grandes o si tal cual que incrementaran en su tamaño,
o sea, que los objetos aumentaran en tamaño o se imprimieran muchísimos objetos de estos, pues el costo de esta operación pues limitaría severamente su dispersión como tecnología, ¿no? Entonces, en 1974, el concepto de impresión 3D, pues fue como ya más solidificado por David E. H. Jones en una columna regular del journal New Scientist. Entonces ahí ya es cuando se había como consolidado, al menos en la academia, este concepto. Ya para la década de 1980, pues los equipamientos de manufactura de aditiva y materiales fueron desarrollados pues en esta década. En particular, en abril de 1980, dos métodos de fabricación aditiva para modelado tridimensional en plástico utilizando polímeros o termopolímeros que se fotoendurecían, en donde en este caso la exposición a radiación ultravioleta de cierta área era controlada mediante un patrón de una máscara, un enmascarado, o también se podía pues transmitiendo cierta información a través de fibras, pero el punto es que fue inventado, ¿no? Este mecanismo. En julio de 1984 se llenó pues o se emitió una patente americana para un sistema de procesamiento y manufactura automática computacional. La patente americana 4665492, registrada en el USPTO, que es o no es otra cosa más que the United States Patent and Trademark Office, como el primer sistema de impresión 3D de la historia. Entonces, esta patente que fue otorgada al emprendedor americano Bill Masters, sería la primera de 3 patentes que le pertenecerían a él, el cual pues daría inicio o fundaría pues lo que conocemos como los sistemas de impresión 3D en la actualidad. En ese mismo julio de 1984, solo unos días después de la primera patente, otra fue pues emitida para el proceso de estereolitografía, como había dicho, pues lo iba a volver a mencionar, el cual eventualmente se abandonó, desafortunadamente, pues porque se decía en ese momento que carecía de perspectiva de negocios. Entonces, ahora sí, nada más, just for the record, la estereolitografía 3D imprime en un sistema de capa por capa utilizando procesos fotoquímicos, de tal manera que la luz causa pues que los monómeros los monómeros y oligómeros mediante estas reacciones fotoquímicas formen los polímeros, o sea que se hace la fotopolimerización. Entonces ya continuando con lo que estaba contando, la tecnología utilizada actualmente por la mayoría de las impresoras 3D a la fecha es el sistema de Fused Deposition Modeling, el FDM, como lo había mencionado, que en realidad pues es una aplicación especial de la extrusión de plástico, o sea, empujar el plástico a través de una boquilla en este caso. Esta técnica de termoextrusión fue desarrollada en 1988 por S. Scott Crump, el cual también la comercializó en su compañía llamada Stratasys. Pero no sería hasta 1992, un saludo para la gente que nació en 1992, que una máquina por deposición fundida o modelado de posición fundida fue pues marketeada, sería el término correcto, ¿no? Ya para la década de 1990, en los procesos de manufactura aditiva, ya sea pues para el fundido de metal, por ejemplo, usualmente se le conocía como a cada proceso, a cada técnica con sus particulares nombres entre pues 1980 y 1990. Para esas fechas, los trabajos en metal se realizaban por procesos que pues en realidad son no aditivos, aunque sí había muchísima automatización aplicada a estas tecnologías. A pesar de esto, la idea de
pues un sistema movible de una herramienta 3D para transformar material crudo a alguna forma deseada, pues habría sido asociado en los trabajos de metal solamente a los procesos que removían el metal, o sea, un método sustractivo. Pero las técnicas de automatización que iban agregando metal, lo cual eventualmente es lo que se llamaría pues manufactura aditiva, se pues comenzarían a desafiar esa idea de que solamente se podía sustraer. Entonces, a mediados de la década de 1990, nuevas técnicas para depositar material se fueron desarrollando. En particular, en Stanford y Carnegie Mellon University se incluyeron otras posibilidades como eh, micromol, sería como realizar micromoldes y también utilizar sprays de material. Serían como las técnicas que se habrían desarrollado también. El punto es que nuevas geometrías para ciertos objetos se fueron habilitando y el precio de los materiales que terminan por sacrificarse, por ejemplo, en el soporte durante la impresión, pues era el precio a pagar, ¿no? Pero ya existían estas tecnologías. El término impresión 3D originalmente se refería a solamente estos procesos en donde se ponía un polvo en una cama y se implementaba pues sistemas de tinta pues, en cabezales desarrollados en 1993. Esto en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, por Emanuel Sachs y comercializado por Soligent Technologies, Extrude Home Corporation and Set Corporation. El año de 1993 también vio el inicio de una compañía de impresión 3D mediante tinta. Inicialmente nombrada Sanders Prototype Inc. Y eventualmente nombrada como Solidscape. Y el cual pues introdujo un sistema de inyección de polímero de alta precisión, el cual pues tenía estructuras de soporte solubles. El sistema o los procesos que derretían de manera selectiva mediante láseres, utilizando pues láseres de alta densidad de potencia que pues completamente derretían, fundían pues sí, fundían polvos metálicos, fue desarrollado en 1995 por la sociedad Fraunhofer, en este caso pues alemana, según recuerdo, ¿no? En la década de los 2000 hasta la fecha, tal cual, pues la tecnología de impresión 3D ha madurado y pues la creencia de que pues puede eventualmente ayudar al desarrollo sostenible del mundo, pues habría comenzado. Empujado pues por muchísimos autores, seguro. En 2014 fue demostrado por Benjamin S. Cook and Manos M. Tenseris el primer pues sistema de manufactura de multimateriales y de integración vertical, el cual posibilitaba pues sistemas electrónicos funcionales impresos en 3D, los cuales podían operar hasta 40 GHz, de hecho. En tanto el precio de las impresoras empezó a caer, las personas interesadas en esta tecnología, pero que previamente pues eran incapaces de adquirirla, empezaron a tener mayor acceso y libertad para crear lo que sea que quisieran crear. Así como pues lo estamos haciendo en This Charming Quark, y recuerdo que mencioné que podían encontrar más información en la descripción de este contenido. Más recientemente el término impresión 3D pues empezó a incluir una mayor variedad de técnicas de manufactura aditiva, porque también pues está la manufactura aditiva basado en haces de electrones y también en el pues fundido selectivo por láser, el cual pues funde o esta técnica del FDM, la tecnología FDM, fue inventada después de dos muy populares tecnologías, a saber, la estereolitografía y pues el fundido selectivo por láser.
Típicamente, pues es el más barato de las tres tecnologías, pero por un gran margen, ¿eh? el cual pues ha ayudado a la popularidad de este proceso. Hasta ya para la década pues del 2020, las impresoras 3D habrían alcanzado un nivel aceptable tanto de calidad como de precio, permitiendo a la mayoría de las personas entrar al mundo de la impresión 3D. Una de las principales razones para la caída gradual de los precios, que comenzaría en el 2009, fue que la patente original del proceso de FDM, en realidad las patentes que están requeridas para el Fused Deposition Modeling, expiraron. Y esa sería como una de las principales razones. Hablando ahora ya en el apartado del cómo se hace el modelado 3D, pues en realidad los modelos que son imprimibles en 3D pueden ser creados mediante un sistema CAD, el Computer Aided Design o el diseño asistido por computadora. Puede ser creado vía un escáner tridimensional o pues por una cámara digital plana y software de fotogrametría, ¿no? En este caso. Los modelos de impresión 3D creados con CAD en realidad pues resultan en relativamente menos errores que al utilizar otros métodos porque puede ser utilizado para identificar y corregir errores antes de la impresión. Los procesos manuales de modelado o de preparación de la información geométrica para gráficos computacionales en 3D pues es similar en las artes plásticas a lo que sería la escultura, de tal manera que los modelos CAD pueden ser guardados en ciertos formatos, en particular en el formato de archivo estereolitográfico, conocido simplemente como STL, Stereo Lithography File Format, que es pues algo así como el formato de facto de los archivos CAD para manufactura aditiva, el cual almacena información basada en triangulaciones de la superficie de los modelos CAD. Este formato genera, pues, como problema, digamos, tamaños de archivo enormes debido al gran número de superficies involucradas. y la topología pues se tiene que optimizar en partes y látices, ¿no? Estructuras de redes en este caso. Y pues en realidad esto es porque no está específicamente diseñada para la manufactura aditiva, pero funciona. Para resolver el problema de los archivos de pesos enormes, pues se han desarrollado formatos específicos para diseñar modelos de manufactura aditiva. En particular, pues se iniciaron o se presentaron al público en el 2011 y este sistema CAD se conoce simplemente como AMF, que pues sería Additive Manufacturing File, el cual almacena información mediante triangulaciones curvadas. Ahora hablando de la resolución de estas impresoras, pues en realidad se describe de tal forma que se especifica el grosor, por así decirlo, en la resolución XY. Sí, supongamos pues que es la cama de la impresora y esta se especifica En puntos por pulgada o micrómetros. donde típicamente una capa, o sea, el grosor ahora sí de la capa en realidad sería de unos 100 micrómetros, Que serían como 250 puntos por pulgada. y más allá de los valores típicos, aunque algunas máquinas pueden imprimir capas tan finas como 16 micrómetros, Que serían equivalente a 1600 puntos por pulgada. la resolución en XY, el área de impresión, en realidad es comparable con aquella de las impresoras láser. Para una resolución dada de la impresora, pues se puede producir un formato, un archivo óptimo STL, Stereolithography File, como lo habíamos mencionado, para un determinado modelo, a partir de lo cual, pues cualquier mejora en la resolución, pues solamente daría archivos con mayor peso sin incrementar para nada la impresión en cuanto a la calidad. De tal manera que construir un modelo con los métodos contemporáneos en realidad puede
tomar pues de algunas cuantas horas a algunos cuantos días, ¿no? Sería como lo típico, dependiendo del método utilizado, tamaño y la complejidad del modelo. Si es pues increíblemente simple, pues no se necesita tanto, ¿no? Ahora hablemos de los materiales que se pueden utilizar, porque había mencionado que se pueden utilizar varios. Entonces, varias tecnologías de manufactura aditiva pues son capaces de utilizar diversos materiales durante el proceso de construcción de las partes, permitiendo una impresión simultánea tanto en múltiples colores como en múltiples materiales. Tradicionalmente, la impresión 3D se ha enfocado únicamente en los polímeros para imprimir. Esto debido principalmente pues a la facilidad de manejar y manufacturar cosas utilizando polímeros. Pero evolucionaría rápidamente a no solamente imprimir en diversos materiales de un mismo polímero, digamos, sino que también metales y cerámicas. Entonces, si hiciéramos una revisión de la historia de qué materiales han utilizado, pues se puede encontrar que se han usado resinas, polvos plásticos, filamentos plásticos y también pues eh, tintas que pues pueden fundirse a base de metal, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han desarrollado bastantes esfuerzos para tener una impresión 3D en múltiples materiales que vayan o que van desde mejorar los procesos que ya son como el FDM, el que vas haciendo la extrusión y depositando el material, En particular hay uno que se llama Voxel Jet. hasta pues nuevos métodos, nuevas tecnologías basadas justamente en voxeles, Como el Layer Assembly. Mencionando por supuesto que un voxel es el equivalente tridimensional en 2D de un píxel. Entonces, como pues un detalle a considerar de muchas tecnologías existentes de impresión 3D es que solamente permiten un material a la vez para ser utilizado durante la impresión, pues limitando el potencial de muchas aplicaciones. En particular, pues la integración de diferentes materiales para un mismo objeto de una impresión de multimaterial, pues permitiría objetos muchísimo más complejos. Entonces, arreglos heterogéneos de material podrían ser manufacturados utilizando una sola impresora, el cual pues, requeriría especificar el material de cada voxel dentro del volumen final del objeto. Entonces, esto sí aumentaría las posibles aplicaciones de este sistema multimaterial de impresión 3D y los costos diarios de esta tecnología, pues eventualmente cuando se hicieran más comunes, empezarían a reducirse. En cuanto a los procesos y las impresoras, en este apartado, pues la principal diferencia de entre los procesos son ya sea que funcionen a partir de capas para crear las partes de los materiales que van a utilizarse, por ejemplo, ¿no? O sea, según sean los procesos en cómo se manufacturan las capas, pues son diferentes impresoras. Entonces, las principales consideraciones a la hora de elegir una impresora, en caso de que alguien quiera comprar una, pues son la velocidad, el costo de la impresora 3D, el costo del objeto a imprimir, la elección y costo de los materiales y pues las posibilidades de los colores. Las impresoras que trabajan directamente con metales pues son generalmente mucho más costosas, pero impresoras más baratas pueden ser utilizadas para realizar moldes, los cuales ahora sí se pueden utilizar para imprimir partes metálicas. De hecho, hay una definición o están definidas estas posibilidades por la International Organization for Standardization, que quizá pues hayas oído hablar de la famosísima ISO en español, en este caso. Bueno, no necesariamente, pero pues las ISO y se clasifican en 7 categorías estos procesos de manufactura aditiva, específicamente. Estas definiciones están dentro del documento ISO diagonal ASTM 52900-15.
Y los procesos definidos son el de un sistema de jet, el cual un líquido o un agente líquido es selectivamente depositado para pues unirse mediante materiales en polvo, está la deposición de energía dirigida, el cual enfoca energía térmica y es utilizado para fundir materiales, que es como el más común de los que hemos hablado, la extrusión de material, el cual el material es selectivamente pues dispensado a través de una boquilla que pues si en caso de que se utilice energía térmica pues estaría mezclado con el anterior. el otro sería como pues no sé cómo traducirlo apropiadamente al español, pero pues hacer como propulsiones de material, el cual es, pues sí, propulsiones de material. En el cual pues las gotitas de este material se van eligiendo de manera selectiva para construir el material y pues son depositados de esta forma. Otra posibilidad es la cama de fusión de polvos, En el cual pues la energía térmica se elige de manera selectiva en ciertas regiones de la cama de donde se contienen los polvos. y también se tiene el método de hojas laminadas, El cual utiliza hojas de material que son pues básicamente pegadas, ¿no? Para formar una determinada parte, y también la fotopolimerización. en el cual un líquido fotopolimérico es selectivamente curado por activación o polimerización activa o activada por luz. O sea, en otras palabras, es un líquido que tiene el potencial de ser polimerizado si selectivamente se le hace incidir luz. Esa es la idea. El método más utilizado por mucho, como ya lo mencioné varias ocasiones, es el FDM, una impresora FDM. Entonces, en este caso, el modelo pues, se produce extruyendo el material, el cual en algún momento pues, se va a endurecer y prácticamente lo hace de manera inmediata. Entonces, un filamento, ya sea termoplástico, de metal o de un cable de metal o de algún otro material, se alimenta a una boquilla de extrusión, una cabeza que funciona como una boquilla de extrusión, el cual controla el calor del material y con eso pues la fabricación. Recientemente estos métodos de fusión pues se han expandido a que no solamente utilicen filamentos o cables, sino directamente de pellets en el caso de que sean polímeros para evitar la conversión a filamento, que de otra manera pues los pellets primero fabricarían el filamento y del filamento se haría la impresión. Este proceso se llama fabricación de fundido de partículas o de pues fabricación por fundido granular, como sea que se le conozca, y tiene el potencial de incluso pues utilizar materiales reciclados, porque pues y se sabe pues ya a nivel comercial que pues los elementos fallidos plásticos, por ejemplo, del prototipado se podrían pues prácticamente triturar para volver a ser utilizados como material de extrusión. Entonces, los procesos que utilizan una cama de fusión de polvos pueden ser utilizados con un arreglo de materiales y su flexibilidad pues permite estructuras geométricamente mucho más complejas. Mientras que, por ejemplo, el fundido mediante selectivo de láser pues requiere otras técnicas para utilizar pues polvos granulados. Pero a fin de cuentas funden completamente el polvo Utilizando por supuesto un láser de alta energía. para crear materiales completamente densos en un método pues que funciona a partir de capas. Este método produce objetos que tienen propiedades mecánicas similares a aquellos manufacturados por métodos convencionales. Otros métodos de producción para partes sólidas lo hacen a partir de un líquido, como en el caso de la estereolitografía, donde la fotopolimerización es principalmente lo que se utiliza. En sistemas de impresión de capas ultra delgadas,
las capas se tienen que ir curando con luz ultravioleta, produciendo modelos pues que pueden ser manipulados y utilizados pues prácticamente de manera inmediata. Entonces esto permite que características ultra pequeñas pueden realizarse con estos métodos que serían pues métodos de microfabricación tridimensional, utilizando, por ejemplo, sistemas de fotopolimerización de múltiples fotones. Entonces, debido a la naturaleza no lineal de la excitación mediante fotones, por ejemplo, un gel se tendría que pues convertir en sólido únicamente en los lugares donde el láser se enfocaría, mientras que la parte del gel que no recibió ningún tipo de pues energía por medio del láser, pues eventualmente nada más se lava y listo. Hay otros sistemas de estereolitografía, el que utilizan pues una proyección basada en imágenes máscara, el cual un modelo tridimensional pues se divide pues en capas, que sean capas horizontales, donde cada uno de estos cortes después se va a convertir en una máscara dos dimensional. De tal manera que la imagen, la máscara entonces se proyecta en un líquido que es fotocurable, que es una resina líquida fotocurable, sobre una cierta superficie, y la luz se proyecta en la resina para pues, hacer la solidificación en la forma que tenga esa capa. Las producciones de interfaces líquidas continuas comenzaron, pues, o comienzan en una piscina de líquido fotopolimérica, una resina de líquido fotopolimérico, en donde en la parte del fondo, pues en realidad es transparente a la luz ultravioleta, lo cual va pues solidificando la resina. El objeto entonces pues lentamente va pues emergiendo para permitir que la resina pues siga fluyendo y mantenga contacto con el fondo del objeto. Entonces, en los sistemas, por ejemplo, de posición dirigida de energía que se suministra un cierto polvo, pues como lo he venido mencionando, un láser de alta intensidad es utilizado para derretir estos polvos que son suministrados en el foco del haz láser, en este caso, ¿no? Es un haz de fotones. El polvo se suministra directamente o se le suministra energía directamente, de tal manera que este proceso es similar pues, al proceso de láser selectivo, pero en este caso el polvo metálico se aplica solamente donde el material se va añadiendo en ese preciso momento. Esa es la diferencia. A finales del 2017, los sistemas de manufactura aditiva pues ya se encontraban en el mercado, con costos que iban desde los cientos hasta los cientos de miles de dólares en precio. Y estos dispositivos pues se estaban utilizando ya en las industrias aeroespacial, en la arquitectura, en el sector automovilístico, en defensa y también incluso en reemplazos médicos, pero entre muchas otras aplicaciones. Y también en particular, pues en las instituciones de educación superior, pues han sido como los mayores compradores de impresores 3D, lo cual los expertos en la industria normalmente lo ven como un indicador positivo de que pues se está adquiriendo esta tecnología. Muchos proyectos y compañías pues están haciendo un esfuerzo para desarrollar sistemas de impresión 3D pues mucho más accesibles, como a tal punto de llegar a ser utilizados como, pues, en casa, ¿no? Así como sería una computadora en su momento, y que, pues, sobrepasen, o vayan más allá de las comunidades early adopters, ¿no? De la gente que adopta tecnologías a un temprano tiempo. Entonces, la manufactura aditiva líquida, como una técnica de impresión 3D, el cual, pues, como mencioné, va depositando material líquido en una superficie para luego solidificarse mediante algún mecanismo y ir creando un objeto tridimensional, pues lo va haciendo pues una de las tecnologías prometedoras. En el apartado de los aspectos legales, pues en realidad la impresión 3D ha existido por varias décadas, como ya lo he ido contando.
en ciertas industrias que se dedican a la manufactura, donde pues distintos y muchos regímenes legales podrían aplicar, incluyendo pues patentes, derechos de autor y pues marcas, básicamente. Y a pesar de esto, pues no hay un como un contexto histórico en el cual basarnos para decir pues cómo estas leyes podrían aplicar en el caso de que las impresoras 3D se conviertan completamente a algo mainstream, lo cual significaría que pues las personas podrían manufacturar sus propios dispositivos para cualquier propósito que estos quieran, ¿no? Entonces, cualquier protección legal en realidad podría prohibir el uso de los diseños, pues obligando a una persona a tener que contactar a los dueños para pedir permiso, donde haya una propiedad intelectual activa y donde pueda estar involucrada, ¿no? Una IP en este caso. A pesar de esto, pues los instrumentos legales con los que se cuentan, pues típicamente contienen excepciones para usos no comerciales de invenciones que están protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual. Por ejemplo, las patentes que cubren invenciones de procesos, diseños y componentes o composiciones tienen una duración finita que puede variar de país a país, pero generalmente serían como unos 20 años a partir de la fecha de la aplicación. Para ser todavía más claro, si alguien inventara o patentara un nuevo tipo de rueda, por ejemplo, imprimir, usar o vender dicho modelo de rueda, pues sería una infracción de la patente. Entonces, el copyright cubriría pues una cierta expresión digamos, en el que, ¿cómo explicarlo? Eh, que en realidad, pues aunque haya una cierta cobertura por un determinado tiempo, puede durar incluso después de que su autor pues ya fallezca hasta más de 70 años. Pero repito, eso depende de país en país. Y en el caso de que una característica de algo que esté registrado tenga ambos méritos, tanto artísticos, lo cual significa que puede estar cubierto por las leyes del copyright, tanto funcionales, lo cual significa que puede estar pues protegido por las leyes de patentes, que no es lo mismo. las cortes a menudo pues han llegado a las conclusiones de que una característica no puede ser cubierta por el copyright a menos de que pueda separarse de sus aspectos funcionales. En cortes americanas, para ser más específico, estadounidenses, para ser todavía más específico. Entonces, en otros países más allá de los Estados Unidos, pues diferentes aproximaciones al problema podrían ser seguidas de tal manera que se permita el registro de diseños de un dispositivo como un todo. Y la idea es que, pues, si una copia y no autorizada llegara a ocurrir, pues únicamente las características no funcionales se podrían reclamar bajo las leyes de diseño, mientras que las características técnicas solamente se podrían reclamar si estuvieran cubiertas por una patente. Ahora, en cuanto al cambio social que podría ocurrir con respecto a esto, pues en realidad desde la década de 1950, en este caso, pues un gran número de escritores y comentadores sociales pues han especulado acerca de qué tan profundo podrían ser los cambios sociales y culturales que podrían resultar de adoptar las tecnologías de manera masiva de impresión 3D. En años recientes, pues la impresión 3D ha creado un impacto significativo en los sectores de desarrollo y sectores humanitarios por el potencial de poder modificar las cadenas de suministros y de logística, principalmente en la reducción del transporte, almacenamiento y pues desechos. Finalmente, dado pues este caso, pues algunos objetos ahora podrían ser pues replicados porque, o más bien faltaría ver si estos cambios serían pues
aplicables dentro de la actual legislación del copyright. Más allá de esto, pues hay amenazas potenciales que no han sido resueltas que podrían aparecer debido a la democratización de esta tecnología. Por ejemplo, pues cuestiones relacionadas a la reciclabilidad de nanomateriales avanzados, la manufactura de armamento y el contrabando de la propiedad intelectual. Serían como los grandes temas. En tanto el costo de las impresiones de impresoras 3D vaya en declive, pues es mucho más fácil de imaginar que la producción pueda convertirse en extremadamente local y personalizada. Más allá de esto, pues la producción puede ocurrir en respuesta de una demanda real y no anticipada o predicha como un pronóstico, ¿no? O sea, en otras palabras, se puede imprimir únicamente lo que realmente se necesita y se pagó o se requiere y no simplemente basarse en predicciones que si el mundo fuera estable, pues no habría problema porque habrías tenido la manera de hacer predicciones fidedignas, pero cuando el mundo no es estable como el nuestro, pues no te puedes anticipar realmente con precisión a cuál va a ser la demanda. En cuanto al trabajo, pues en realidad se va a volver cada vez más, o más bien, cada vez se volvería menos importante en tanto que, pues, hablemos de la empleabilidad de las personas. En este caso, pues trabajos que son intensivamente físicos o que son orientados a procesos de manufactura, pues se volverían cada vez más inefectivos. Entonces, pues sucedería algo así como la relocalización de estas industrias apareciendo no solamente en los países desarrollados, sino los que están en vías de desarrollo. Esto no implica necesariamente que la producción como lo conocemos vaya a desaparecer, solamente que pues sería menos intensa en términos de cuánto trabajo físico, por ejemplo, se tendría que llevar a cabo, ¿no? Eh, en todos los países, pues eventualmente, pues la necesidad de reconstruir los modelos de crecimiento, pues sería una necesidad, ¿no? Entonces, un mundo en el cual, pues, digamos, los flujos de poder, pues ya no serían necesariamente el trabajo, sino las ideas y el capital digital, no los perecederos, ni los servicios, ni los capitales tradicionales. Ahora, en el apartado de pues el cambio ambiental, pues una creciente manufactura aditiva pues podría tener un mayor impacto en el medio ambiente. Opuesto a los procesos de manufactura tradicional, pues la manufactura aditiva crea productos imprimiendo únicamente lo que se necesita. De tal manera que se gasta menos material y se gasta menos energía para producir a partir de materiales pues crudos. La manufactura aditiva también puede reducir, como lo menciono, el consumo de energía, efectivamente reduciendo la contaminación, por ejemplo, tan solo del transporte, no nada más de la producción de energía que no se necesitaría. A pesar de esto, a pesar pues de que la manufactura aditiva reduciría los residuos enormemente, pues esto depende de la naturaleza del material utilizado. De tal manera que pues si se está utilizando material no reciclable de ciertos polvos metálicos, pues eso no aplica, ¿verdad? La manufactura aditiva aún no ha alcanzado su eficiencia teórica potencial, que puede ser realmente, puede llegar a ser muy, muy alta, un alto porcentaje de eficiencia. Y pues esta tecnología continúa desarrollándose para seguir incrementando su productividad. Entonces, algunas impresoras que utilizan el método de FDM, insisto, El método más común de impresión 3D. pueden utilizar material triturado que venga de construcciones fallidas, ¿no? O de versiones de prototipos no satisfactorias,
reduciendo incluso pues el gasto de material total de un proyecto y el almacenamiento de los materiales. O sea, realmente sería un game changer, como se dice por ahí, el tener la posibilidad de seguir desarrollando estas tecnologías. Entonces, ahora sí viene pues a hablar del apartado acerca del futuro. ¿Por qué? Porque más allá de la impresión 3D, pues resulta que ya se han hecho avances en la dirección de nuevos procedimientos, porque si ya de por sí estoy argumentando que es súper genial pensar en la impresión 3D, pues te va a volar la cabeza cuando te cuente que hay un término llamado impresión 4D. Yo sé que suena ya de ciencia ficción, pero voy a aclarar a qué se refiere este término, porque resulta que, pues si ya tienes estructuras de multimateriales en sistemas de impresión, por supuesto en manufactura aditiva, pues esto permitiría el diseño y la creación de lo que es llamado impresión 4D, siendo 4D un proceso de manufactura aditiva también, en el cual un objeto podría cambiar, por ejemplo, de forma, dado un cierto estímulo, ya sea en el tiempo o la temperatura, de tal manera que la impresión 4D pues permitiría entonces la creación de estructuras dinámicas que serían ajustables en formas, propiedades o funcionalidad. Entonces, el estímulo la respuesta que tendrían estos materiales que serían creados por la impresión 4D pueden ser activados para crear respuestas calculadas. Estas respuestas podrían ir desde pues autoensamblado, autorreparado, multifunciones, reconfiguraciones y modificaciones de forma, permitiendo así pues impresiones personalizadas de formas que podrían cambiar y de materiales que podrían incluso tener memoria en el sentido de pues entre comillas recordar pues cuáles fueron sus estructuras pasadas. Entonces la versatilidad de esta tecnología y de materiales puede llevarnos a avances en múltiples campos e industrias y no solamente pues por la repetibilidad, precisión y rango de materiales, ¿no? Porque esos serían uno de los importantes sucesos que tendrían que ocurrir. Aparte de la necesidad de ser comparable con los métodos tradicionales, pues también hay una necesidad de desarrollar nuevos sistemas de diseño, de software de diseño, para utilizar distintos tipos de técnicas, porque pues podrás imaginar que esto es muchísimo más complejo si simplemente pensamos en diseñar casi voxel por voxel y simulaciones de cómo se comportarían, ¿no? Se requiere diseñar software que facilite la creación de materiales que exploten estas características. Ahora, algo que en realidad pues combina cosas que ya se han mencionado con anterioridad, pero que sería algo que pues directamente no encontré, a pesar, a lo mejor debí buscar mucho más a profundidad, pero pues si ya partimos del hecho de que hay sistemas que a partir de líquidos que son precursores de polímeros que se pueden activar mediante la luz, pues en realidad pues hay ciertas características de la luz para que pues se transmita o se refleje según sea conveniente en el sistema. Pero a fin de cuentas el objetivo es depositar energía en ese sistema. Entonces, como suele suceder y que tal vez ya no sea sorpresa para ti, ¿qué pasa si incluimos pues un sistema irradiador, en este caso de electrones, en donde se podría controlar con mayor resolución no solamente la energía, sino la profundidad a la cual cierta energía se deposita, ya sea pues con electrones o protones, pues, tendríamos que analizar el sistema, ¿no? En este caso porque es un líquido, no un sólido. Pero pues sería similar a un método de manufactura, pero en este caso pues en realidad en lugar de requerir avanzar como en capa por capa, quien iría avanzando capa por capa sería la profundidad a la cual la energía se va depositando. Entonces sería como tridimensional en más de un sentido, no solamente en el resultado final, sino genuinamente en la forma en la que se va manufacturando.
Entonces, pues sí, a lo mejor pues va a tener que seguir algún tipo de patrón para hacerlo más efectivo, pero un software podría determinar no solamente hacer capas horizontales, sino a lo mejor capas verticales o diagonales. O sea, las posibilidades se incrementan muchísimo más cuando tuvieras un irradiador. ¿Cuál es el problema? Pues si de por sí son caros los sistemas de impresión 3D, pensar en utilizar un irradiador para mejorarlo, pues a lo mejor para ciertas aplicaciones estén muy por fuera de lo que podríamos pensar, pero o sea, esto no es descabellado porque puedo hablar en primera persona, bueno, no solamente eso, sino de primera mano, mejor dicho, porque en su momento cuando se estuvo desarrollando en mi universidad la posibilidad de justamente explorar la polimerización de ciertos materiales irradiándolos, en ese momento pues simplemente me decían, ¿sabes qué? Pues se ocupa depositar pues cierta dosis de energía en un determinado volumen y pues sabiendo la resolución con la que se tenía que depositar esa energía, pues se diseña de atrás para adelante, por decirlo de alguna manera, para saber cuál era el láser, el irradiador que se tenía que utilizar, ¿no? El rango de energías. Pero pues en realidad no pude o no tuve tiempo de detenerme en por qué era importante polimerizar cosas en primer lugar, ¿no? Y pues haciendo la conexión ahora con este nuevo aprendizaje, pues esa sería una de las grandes posibilidades, no solamente para pues, pues fabricar cosas como cables, que me parece que era la aplicación que se quería explorar. Por ejemplo, teniendo el precursor del polímero ya envolviendo algún cable para tener, pues sí, un cable recubierto por un polímero plástico, sino pues tener sistemas de impresión 3D o 4D mediados por un software que le comandaría a un irradiador qué energía debería tener el haz láser, ¿no? Entonces, a diferencia de otros mecanismos como pues el uso de un láser, pues el láser tiene una longitud de onda y una energía por fotón dada y pues es difícil pensar en que tuvieras un rango diferente de energías, mientras que con un acelerador de partículas, un irradiador, sí podrías tener un mayor rango de energía y la energía y la naturaleza de la partícula pues te permitiría definir la profundidad de en el cual pues se va a depositar esa energía, ¿no? De manera que pues se pueda fabricar objetos tridimensionales pues de manera tridimensional, ¿no? Y no pues únicamente pues en puntitos. Puede ser que a lo mejor una capa completamente sea más conveniente hacer que el ancho del haz láser sea mucho más grande y de tal manera que pues es más energía se deposite en una mayor superficie de tal manera que la densidad sea la misma, pero puedo imaginar cómo un software podría pues optimizar eso, ¿no? Entonces aquí quiero aclarar, o sea, los métodos tradicionales pues requieren de un software para hacer el slicing que se le llama o los cortes y pues ya algoritmos determinan cuál es la manera más eficaz moviendo o teniendo libertad pues, para mover ciertos parámetros y pues en este caso pues también sería así, ¿no? No necesitas ser un experto en polímeros para poder modelar e imprimir en 3D y tampoco lo serías para poder utilizar un sistema de irradiación de partículas, ¿no? Pero pues quienes construyan este dispositivo, pues sí tendrían que tener esos conocimientos para selectivamente traducir un modelo CAD a pues qué energía y sobre qué superficie de un volumen dado pues se tendría que inyectar, ¿no? Esa sería la característica diferente y pues puedo imaginar un futuro en donde una tecnología sea así, combinando todas estas características, o sea, solamente piénsalo, o sea, podrías fabricar dispositivos electrónicos, circuitos electrónicos, utilizando diferentes materiales, pues simplemente a partir de un modelo tridimensional y puede ser que lleguen a ser tan baratos para cada quien tener uno en su casa, como pues, un electrodoméstico más, pues cortando de manera efectiva el suministro o la logística, ¿no? De cómo enviar productos que son más volumen que peso, mientras que se reduciría a adquirir filamentos de materiales o líquidos de precursores de estos materiales o pellets de estos materiales. O sea, hay muchas posibilidades, entonces
es muy interesante porque pues en realidad ha empezado a masificarse hace muy poquitos años. Entonces, en realidad las personas que han podido tener oportunidad de aprender cómo se hace, pues han podido explorar diferentes posibilidades de esta tecnología. Entonces, insisto, por ejemplo, en This Charming Quark, pues ya hicimos algo al respecto. Tenemos varias impresoras y varias personas trabajando en el diseño, en el prototipado y en la manufactura. Y pues solamente para darte una idea, pues hemos hecho de cosas tan, entre comillas, triviales como, pues, no sé, llaveros, servilleteros, letras, números tridimensionales para poner en afuera de establecimientos comerciales, logotipos, logotipos con luces LED. También hemos realizado vasos. No hay una limitación más que, pues, en principio, el volumen tridimensional de una máquina, que pues, típicamente pueden ser de unas cuantas decenas de ancho, alto y profundo, más o menos. No sé, 20 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros, pero hay incluso técnicas para superar esas limitaciones, pues diseñando cosas que funcionen más como un rompecabezas, y por eso hemos podido crear, por ejemplo, logotipos de mayores dimensiones, ¿no? También se ha explorado la posibilidad de fabricar moldes para construir piezas que sean como mosaicos, pero en lugar de ser azulejos, pues serían fabricados a partir de yeso, perdón, lo cual a nosotros nos gusta llamarles yesulejos. Ya investigamos y creo que esa palabra no existe, así que la estamos intentando acuñar, donde pues más que tener patrones en su superficie de diferentes colores, pues más bien son diferentes estructuras tridimensionales, relieves, y se pueden fabricar en distintos colores, ¿no? A la fecha de la grabación, pues estamos prototipando esa industria. No puedo garantizar que sea un éxito o no todavía, pero insisto, la información la vas a poder encontrar, y periódicamente, si revisas ese mismo link, pues vas a poder actualizarte de qué otros productos y servicios estamos teniendo disponibles. Principalmente, pues mi contacto para que pueda contribuirte con esa información, pero también se puede explorar la fabricación de muebles, por ejemplo, en donde ciertas piezas que unan otras, como tablas de MDF o tubos de madera, pues se pueden estructurar para fabricar sillas, mesas u otras cosas, ¿no? Y prototipos de otro tipo de cosas, ¿no? Para hacer soportes para modelar lo que sería un electromagneto, no personalmente que yo lo haya hecho, pero mis hermanos, en particular Giovanni, pues tendría esa necesidad de modelar en 3D cómo se hacen ese tipo de estructuras. Y bueno, esas son las cosas que hemos explorado, pero sin duda hay una infinidad de otras cosas más que se pueden hacer más allá de la industria de la construcción, eh, pues la industria de los muebles y la industria de los anuncios en relieve, que son las cosas que estamos explorando, o recuerditos para eventos sociales, ¿no? Llaveritos, eso es lo que más nos han solicitado. Pero voy a finalizar ahora con, pues, hablar sobre el impacto que puede tener esta tecnología, nada más para despedirnos, porque pues sí, o sea, la manufactura adictiva podría ser un punto pivotal en la civilización. O sea, puede ser algo tan gradual o tan, pues, cero y uno como se le pueda pensar, pero pues va a depender en mayor medida de la creatividad con la que se utilicen y se les encuentren aplicaciones, y qué tan rápido se puedan hacer avances para adquirir a costos más asequibles, pues, estas maquinarias, ¿no? Y pues esto podría contrarrestar de alguna manera la globalización que en otras épocas pues habría pensado que there is no alternative, y que a fuerza se tenía que tener un sistema en donde se interconectara comercialmente al mundo. Y pues a lo mejor se puede interconectar en el punto de las ideas, pero la manufactura puede ocurrir en el sitio en donde se necesite, pues evitando los por los envíos de embarcaciones masivos. Y esto solamente hablando de lo que sabemos que se puede hacer hoy en día, ¿no? Se podrían fabricar otro tipo de cosas como medicamentos, dispositivos electrónicos, etcétera. O sea, tan solo imagina las posibilidades. Entonces,
pues el mundo comercial como lo conocemos pues cambiaría radicalmente y la integración de nuevas tecnologías aditivas en estas cadenas pues no necesariamente van a desaparecer todo lo anterior, sino que complementarían los métodos tradicionales más que reemplazarlos, porque así como menciono, pues no sé, por eso describía que pues, los fabricación de muebles, por ejemplo, se pueden fabricar las piezas que unan las otras de fabricación tradicional, ¿no? Pero de todos modos, pues reduciendo el volumen, porque se podrían ensamblar con mayor facilidad y simplemente transportar las cosas que sea pues la información del sistema de archivos, ¿no? De tal manera que sabiendo que hayan estructuras que se vendan de manera comercial de un material, insisto, por ejemplo, madera o MDF, que sean ya de dimensiones estándar, pues tú simplemente podrías diseñar cosas basadas en, pues estructuras que sabes que comercialmente pues se pueden encontrar en la misma ciudad, en la misma localidad y pues mientras se van imprimiendo las piezas que se requieren, pues se pueden adquirir o tener un sistema donde simplemente a tu casa lleguen por partes, pero dentro de la misma ciudad, no dentro del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, pues no me queda más que invitarte a que en la plataforma donde me estés escuchando, si puedes dejarme un comentario, pues dejes un comentario porque me interesa saber tu opinión respecto a estas tecnologías. Y si este capítulo fue de tu interés, pues que lo compartas a quien creas que sea relevante. Y la información relacionada a este tema, pues lo vas a encontrar en la descripción de este episodio. Entonces, yo fui Marco Alan Valdivia García y esto fue el This Charming Podcast.